Hola a todos los amigos que están ahí detrás de la cámara. Me llamo Yamisleidis Martínez Vega y tengo el gusto en este día de contarles mi testimonio de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, rescató mi vida, me sacó de las tinieblas hacia la luz y ha hecho de mí una mujer completamente diferente desde el día que me rescató. Espero que sea de edificación para ti, que toque tu corazón y que este testimonio pueda transformar tu vida, tu corazón y lo puedas recibir a Él como tu Señor y Salvador. Desde mi niñez he vivido traumas, he vivido decepciones, soledades. Desde la edad de 8 años, que fue cuando mis padres se divorciaron, ya yo empecé a excluirme un poco de la sociedad. A veces estaba entre amigos, pero era como si estuviera sola, sin compañía. Me sentía incomprendida, sentía que las personas no me entendían y no sabían, no podían entender por lo que yo estaba pasando en ese momento. La separación de mis padres para mí fue traumática. Desde el momento en que mis padres deciden sentarme y hablarme de que se iban a separar, me lo comunicaban. La verdad que yo no me lo esperaba. Para mí fue un poco chocante. Lo único que hice fue levantarme, subir a mi habitación y empezar a llorar. A partir de ahí empecé a vivir unos años de infancia bastante tristes porque quería tener a mi padre y no podía. Además, el abandono de él provocó de cierta manera una falta de identidad muy grande, una falta de paternidad. El cuidado que necesitaba de mi padre no lo tuve. Mi madre se emborrachaba muchas veces nos dejaba sola a mí y a mi hermana con la edad de 9 años. Yo tenía que ocuparme ya de mi hermana pequeña, de limpiar la casa, de tenerlo todo preparado y necesitaba sentirme un poco mimada por mi madre, aunque ella tenía que trabajar para poder mantenernos y vivir la tristeza de que mi padre se casara y yo no supiera que eso estaba aconteciendo y ni mi hermana ni yo poder estar con ellos hasta el cabo de los años. Toda esta situación provocaba un estado mental un poco extraño porque estaba en un lugar pero era como si no estuviera. Mi cabeza y mi mente estaban todo el tiempo pensando en ilusiones, en cómo restaurar la familia, mirando hacia el cielo. Y esas cosas de alguna manera me fueron como separando de la sociedad, aunque estaba dentro de ellos. Estaba rodeada de mi familia, pero yo me sentía sola. Y bueno, eso fue provocando dolores, fue provocando muchos traumas en mi vida. En ese tiempo ya yo me sentía identificada con la música y de alguna manera la música me ayudaba un poco a esconderme o a esconder lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viviendo producto a la separación de mis padres. No podía decir nada porque era una determinación, era una decisión de personas mayores y los pequeños no podíamos decidir en nada. Entonces me escondía detrás de la música y ya desde pequeñita pues empezaba a cantar. Trataba de buscar todas las cosas que tuvieran que ver con el arte para esconderme detrás de ello y esconder mis sentimientos, esconder mis emociones de todas las personas que me rodeaban. Mi familia solía ser una familia bastante alegre, una familia un poco excéntrica, una familia un poco excéntrica y bueno, ya desde pequeña yo solía estar en ese ambiente de fiestas, de alcohol, un poco depravado, porque también, pues bueno, tenía familiares que estaban con hombres casados, estaban en fornicación, y se veía muy normal el hecho de que estuvieran con un hombre hoy, con otro mañana, que las dejaran. Se veía muy normal la promiscuidad tanto de hombre para mujeres como de mujeres para hombres. Sufrí mucho el hecho de que mi madre muchas veces se fuera
a encontrarse con otra persona que no era mi padre y quedarnos nosotras solas, mi hermana y yo. Defendía mucho a mi padre, no podía entender a mi madre. Por lo general solía echarle la culpa a ella de todo lo que estaba pasando, sin ser consciente realmente de la situación que mi madre estaba viviendo en ese tiempo. Y bueno, había muchas cosas que estaban pasando que no sabía. Pasaron los años y seguí buscando de la música, que esa era mi vía de escape, de una forma sobrenatural, como decimos ahora, pero en aquel tiempo le llamábamos suerte. Se empezaron a abrir puertas, empecé a conocer personas. No tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de música, pero no me detuve. Ya desde la edad de los 11 años, yo estaba con grupos de aficionados, yo iba tocando puertas en escuelas para poder estudiar, para poder cantar. Y sí, se abrieron puertas, pero en el mundo de aficionados. En ese tiempo viví una violación. Ya incluso desde la niñez había vivido un poco traumático también el tema de los tocamientos. Un par de personas ya habían, tocado mi cuerpo y era muy pequeñita, no me podía defender, no sabía lo que pasaba. Y ya con 11 años, entrando en el mundo de los aficionados, de la música, en la provincia de Camagüey, en Cuba, pues tuve un enamorado que creía que ya yo había tenido hombres en mi vida por el hecho de que aparentaba más edad. Y ese día, por poco, ese día esa persona me quiso violar, pero se dio cuenta que realmente nunca había estado con nadie. A partir de ahí, quería seguir buscándome, pero yo me aparté, pero yo seguía buscando el escape en la música. No le conté nada a mi madre, no le conté nada a nadie. A la única persona que le conté fue a una de las maestras que estaba en la escuela, que era donde yo me había quedado en su casa. Y ella siempre pensó que yo había provocado a la persona, es decir, que no podía confiar en nadie. Y todo eso se fue guardando en mi corazón, se fue guardando en mi mente, en lo más escondido, y tratando de dejarlo a un lado para olvidarme de ello, como se suele decir ahí fuera. Todas estas cosas las fui guardando, y la música era mi vía de escape para no pensar en todo lo que estaba viviendo. En aquel tiempo estaba en una secundaria estudiando y pues teníamos que estar becados. Cada 15 días nos daban 3 días de descanso, es decir, nosotros les decíamos allí de pase para ir a ver a la familia, pero durante esos 15 días vivía también la tristeza de que muchas veces mis padres no me pudieran ir a ver, ya fuera por la situación financiera o porque no tenían un transporte para poder ir hasta la escuela porque quedaba bastante lejos, y esas cosas me seguían apartando, me seguían haciendo daño, y yo seguía escondiéndome en la música, en el arte, en el deporte, callando y tragando, sin hablar, sin contarle a nadie. Pasados unos años, yo seguí estudiando, pasé el preuniversitario, de ahí cogí la carrera técnico medio en enfermería en el Politécnico de la Salud de la provincia de Camagüey, y allí volví a vivir otra violación más, pero esa sí fue esta vez con golpes, con amenazas, con una navaja en la mano, y fue muy vergonzoso. No me lo esperaba porque se suponía que la persona que provocó todo esto era un amigo, era un conocido, con una de las personas con las que yo me solía relacionar de la escuela. En aquellos tiempos yo solía ser una muchacha muy confiada, que creía en la bondad y en la generosidad de todas las personas, y debido a eso también viví experiencias bastante fuertes como esta violación, traiciones, amigos. Producto a esto casi quedo embarazada. Fui para tratar de hacerme un aborto, pero cuando me hicieron la prueba supuestamente había dado negativo, pero también iba dispuesta a ello, a hacerme un aborto para que eso no provocara ningún problema. También una de las profesoras de la escuela, que era la tutora que yo tenía, pues pensó que yo había provocado al hombre,
Por supuesto lo defendió a él y yo pues seguí escondiéndome en la música, esa era mi vía de escape. Allí pude estar en grupos de aficionados de la escuela, del Politécnico, de la Universidad de Medicina. Todas esas cosas fueron provocando interiormente traumas, tristezas, depresiones. Lloraba mucho con la edad de 17 años. También viví el trauma de que mi madre quería que yo estudiara enfermería y yo no quería estudiar enfermería, yo quería cantar. Ese era el sueño de mi vida, cantar, estudiar para cantar. Estando en el preuniversitario, tuve la oportunidad de ir a hacer una prueba a LISA, que es el Instituto Superior de Arte en la ciudad de La Habana, y tenía que pedir permiso a la escuela. Cuando fui, yo tenía el derecho de poder ir y me negaron esa salida, ese permiso para que yo pudiera ir a hacer esa prueba, que era un anhelo, era un sueño que yo tenía, y eso de alguna forma también provocó en mí una decepción, provocó tristeza. No quería seguir estudiando, era el último año del preuniversitario y bueno, eso marcó mucho mi vida. Después de vivir todas estas experiencias traumáticas estudiando en el técnico medio de la enfermería en el Politécnico de la Salud de Camagüey, después de haber vivido esta violación, mi tutora, en vez de respaldarme, defendía a la persona pensando de que yo era quien le había provocado a él. Y una vez más no tenía en quién confiar, una vez más no le conté a mis padres, una vez más no busqué ayuda porque pensé que realmente la que tenía culpa era yo y que todos creerían lo mismo que me había dicho la tutora. La única que sabía todo era una amiga que había estado conmigo y ella llegó en el momento en que ya había pasado todo y lo único que podíamos hacer era llorar. Yo quería dejar el técnico medio, me quería suicidar, me quería quitar la vida, sentía que ya no valía nada. Seguía en la escuela porque el sueño de mi madre era que yo estudiara enfermería, pero en realidad mi sueño era cantar, no ser enfermera. Pasado un tiempo, fui a un psicólogo por medio de unas amistades de la misma escuela de medicina, donde yo a veces iba a cantar. Y cuando llego a esa cita, lo primero que hace la psicólogo es mandar una cita a mis padres para que fueran al médico, porque según el test que me había hecho, solo faltaba, según el test que me había hecho, me quedaba muy poco para yo misma quitarme la vida. A partir de ahí no me quedó otra que buscar a mis padres, según la psicóloga me empezó a explicar y darme las razones por lo que debía hacerlo. Y bueno, los cité, los llevé y cuando ella les dio la noticia, ellos estaban muy tristes, lloraron y decididamente ahí fue donde mi madre determinó de que dejara la escuela si yo no quería seguir estudiando. En ese tiempo se me abre una puerta para empezar en el mundo profesional de la música en la provincia de Camagüey y allí es donde empieza mi carrera. Desde los 17 años cantando hasta el día de hoy. En medio de todas las cosas que estaba viviendo se me empiezan a abrir puertas en la provincia de Camagüey para empezar a trabajar en el mundo profesional de la música como cantante y en lugares bastante importantes que la verdad no me lo esperaba. Me apadrinaban personas del mundo de la música ahí en la provincia de Camagüey, muy conocidos, con mucho conocimiento. Para mí eso fue un sueño realizado porque desde mi niñez yo quería cantar. Toqué muchas puertas, luché para poder cantar. Y en ese momento se me empiezan a abrir las puertas. Dejo la enfermería y me dediqué de lleno completamente a la música. Desde entonces llevo 25 años de mi vida cantando en el mundo profesional hasta el día que conocí a Jesús. Ya estando en el mundo de la música, cantando con profesionales, me sentía muy chiquitica porque yo no tenía conocimiento de nada, no sabía hacer voces, cantaba como podía, como yo cantaba naturalmente sin técnica ninguna.
no tenía técnica, no tenía conocimiento, pero tuve la suerte, como se suele decir ahí fuera, de que personas me apoyaran, vieron algo, no sé qué fue lo que vieron, pero vieron el talento, vieron que tenía algo y me empezaron a ayudar. A partir de ahí soñé mucho. Mucha gente me animó, mucha gente me ayudó a salir adelante y a partir de ahí me enfoqué completamente en la música. Bueno, en Cuba entrar al mundo de la música es, wow, es una guerra bien fuerte, porque la gran mayoría de las personas que están en la música trabajan en la brujería. Cuando yo entro, recuerdo que entré a trabajar en el Cabaret Caribe en la provincia de Camagüey, que eso es como, wow, entrar a un buen lugar, o en aquel tiempo era entrar a trabajar en un buen lugar. Camagüey, con un show, con un espectáculo, y allí conocí a una persona que fue la persona que me introdujo al mundo de la brujería. Entro al mundo de la brujería a través de esta persona y lo único que yo escuchaba, lo único que me hablaban o me decían era que era bueno. Entro al mundo de la brujería buscando protección, buscando tener éxito en mi vida, lograr la fama, levantar el ego, tener una propia gloria. Y bueno, esa persona lo que me decía era que estaba la brujería blanca, la brujería negra, la brujería oscura, que la blanca era para protección, para cuidarte de las brujerías que te hicieran en ese mundo, y para salir adelante, y que en la brujería, en la magia oscura, que es como le suelen decir, ahí sí era para ya hacerle daño a personas, incluso para matarlos. Entonces yo dije, no, yo quiero la blanca, porque yo quiero lo bueno, yo no quiero hacerle daño a nadie, yo solo quiero protección. Así que la protección que me faltaba de la parte paternal y maternal, empecé a buscarla en la brujería. En ese tiempo ya empiezo a vivir la primera experiencia de casi quedarme en la calle, pues tuve un fuerte enfrentamiento con la que es esposa de mi padre y pues nos dio a elegir, o era yo o era ella en la casa de mi padre. Entonces, por supuesto que tenía yo que salir. Así que todas esas experiencias fuertes, traumáticas que empecé a vivir, fueron dañando mi corazón, fueron trayendo resentimiento, falta de perdón, me llevaban a esconderme, y todas estas cosas yo las canalizaba bebiendo alcohol, juntándome con personas que bueno, te hacían creer las mil maravillas y terminaban engañándote. Incluso recuerdo que en una noche con una amistad del barrio me llevaron a un show en un lugar muy conocido de Camagüey, y algo me pusieron en la bebida. El último recuerdo que tuve era sentado con ellos en la mesa con un grupo de turistas, en aquel tiempo extranjeros, viendo el espectáculo, el show, el sueño de estar ahí arriba, que esa fue la justificación. Ya después de aquello, no sé qué fue lo que pasó, pero sé que algo bueno no fue. Algo tuvo que haber pasado, algo muy fuerte, algo muy fuerte. Abrí los ojos como a las 5 de la mañana en el coche cuando me llevaban a casa. El mundo de la música me estaba llevando por lugares oscuros: alcohol, fornicación, soledad, dolores, decepciones, tantas cosas, a tal punto que mientras más me metía en aquello, más seguía buscando de la brujería, porque más cosas me seguían pasando y yo quería buscar la solución y pensaba que la solución estaba en la brujería. Además, en Cuba se estaba pasando una situación económica muy difícil en aquel tiempo. Yo quería vivir el sueño de casi todos los cubanos, que era salir al extranjero, ganar dinero, regresar a Cuba y poder traerles regalos a mi familia. Con tan solo 20 años se me da la oportunidad de ir a La Habana. Allí me quedo a vivir de una forma inesperada.
no estaba en mis planes quedarme a vivir en La Habana, pero llegando allí no tuve la opción de volver a regresar a Camagüey y sentí que mi carrera se terminaba allí y yo dije, bueno, o me quedo en La Habana o pierdo mi carrera. Así que en La Habana empiezo a abrirme campo también en el mundo de la música. Gente me decía, ya me das una patada y te aparecen más de 1000 cantantes mejores que tú. Y claro, yo no estaba preparada, profesionalmente yo no estaba preparada, a mi voz le faltaba mucha madurez, no tenía técnica vocal, muy poquitas cosas había aprendido cuando estaba en Camagüey, solo había estado 2 años en el mundo de la música. Mi viaje a La Habana es provocado por el hecho de haber conocido una persona en Camagüey y esa persona me invita a La Habana, pero al ver que no podía lograr el propósito con el que me había llevado, que era usarme para tener un hijo con él y poder hacer ciertas cosas, era un santero también, esa persona también era un santero, entonces me empezó a pintar pajaritos de colores, como se suele decir, hablarme de tener un hijo, de traerme a España a vivir, no sabiendo yo que la persona con la que él contaba era un muchacho que era gay y que era su pareja. Así que solo Dios sabe todas las cosas que él estaba planificando en ese momento. Pasado unos días, cuando él ve que no puede lograr su propósito, me humilló, me ofendió, poco le faltó para pegarme, pero me dijo palabras muy hirientes que dolían más que un puñetazo. Así que me deja en la estación del tren con el dinero para regresarme a Camagüey y yo decido quedarme en La Habana, en la casa de mi familia y empezar una nueva vida allí y abrirme campo en el mundo de la música porque ya no podía regresar. Así que por medio de unas amistades de mi tía en ese tiempo me presentan a una bajista de un grupo que en ese tiempo se estaba levantando, una agrupación musical de mujeres que en aquel tiempo se llamaba Yanela y las Chicas del Sabor. Me hacen la audición, me quedo en el grupo y estando en medio de todo aquello vivo también una experiencia negativa con respecto a una persona muy cercana, familiar, intentando darme un beso y queriendo tocar y automáticamente yo hablé con la persona que yo tenía más confianza y me sacó de allí y me llevó a otro lugar a vivir con otros familiares que yo tenía. Tenía tan solo 20 años, iba para 21. Pasaron unos 6 meses en La Habana. En esos 6 meses fue tremendo. Durante ese tiempo, con el grupo que estaba cantando, se grabó un demo con 4 canciones. Pudimos ir a la televisión, pudimos hacer trabajos en lugares donde nadie podía ir y salió un viaje para España, que en ese viaje es donde yo me quedo aquí a vivir y empezar a trabajar, a desarrollar el mundo de la música realmente. Al cabo de los 6 meses se da la oportunidad de salir de Cuba. Yo no lo busqué, no me lo esperaba. Salió un contrato de trabajo, que eso en Cuba es muy difícil salir con una orquesta con contrato, con todas las cosas pagadas. Además era un buen salario. Durante 6 meses aquí en España, en la ciudad de Madrid. Llegar aquí fue un sueño cumplido, más esa no era mi meta. No era mi meta llegar y quedarme en España. Yo quería regresar a Cuba, yo quería regresar con el dinero, llevarle los regalos a mi familia. Más empecé a conocer personas que me empezaron a decir, Yami, debes de quedarte, ¿qué vas a hacer en Cuba? Tu profesión aquí puede ir mucho más lejos. Así que producto a la profesión, producto a la música, producto a llegar a lugares lejos, muy lejos en el mundo de la música, es decir, hacerme famosa, como las grandes estrellas, las grandes artistas, yo decido quedarme en España y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar completamente. Con 21 años decido quedarme en España y abrirme camino para poder lograr la fama. Más estaba buscando de la brujería para poder llegar a donde quería. No quería hacerle daño a nadie, pero estaba en el lugar equivocado y poniendo la fe en el lugar equivocado. Así que mientras más personas conocía, de las que iba buscando adivinación, iba buscando
lo que me deparaba el futuro o la suerte para poder abrir esas puertas. Cada vez que llegaba a un lugar diferente, esas personas se aprovechaban, esas personas, por supuesto, te roban porque te cobran un dinero que realmente no merece la pena. Se me abrían puertas, sí se me abrían puertas, pero mi alma cada día y cada vez se condenaba más. Iba cayendo en picado, iba cayendo más profundo todavía. Pasados los años, por lo menos 10 años más, tuve la oportunidad de poder viajar, conocer muchas personas, políticos, empresarios, gente conocida en el mundo de la música. Se abrieron puertas, pero no llegué realmente donde quería llegar. En mi camino se cruzó una persona que trabajaba el satanismo, yo no lo sabía, pensaba que era una santera. Esa persona me lleva a Cuba a hacerme santo y poco antes de eso me empezó a dar muchas cosas de beber. Yo empecé ya a quedarme como con la mente en blanco, ya me estaba volviendo un poco loca, ya no hacía las cosas en mi voluntad, sino lo que ella quería. Así que cuando regreso de allí, lo que ella hizo fue pactar mi alma por la de su hija. Era una satanista que había pactado a todos sus hijos, a sus hijos varones. Cada vez que le nacía uno, pues Satanás se lo llevaba, y la única hija que tenía en vida, que tenía más o menos 21 años en aquel tiempo, ya pues parecía que también tenía alguna enfermedad, que el enemigo ya se la quería llevar y tenía que buscar a alguien para hacer ese cambio de alma. En ese tiempo, ahí fue donde mi vida tocó fondo, pues me volví loca, arrastraba los pies, no le podía mirar los ojos a las personas de frente, me quedé calva, es decir, estaba calva por todo lo que me habían hecho allí. Estaba como 3 veces más gorda que ahora, y no me maté, no perdí mi vida, porque realmente Dios tenía un propósito conmigo. Al año de haber pasado todo esto, me sale un trabajo en Grecia, en un barco, en un crucero que le llamaban la Ruta de Pablo. Pisé lugares de las que habla la palabra que yo ni en sueños me hubiera imaginado. Yo no conocía de la palabra, yo no sabía quién era Jesús. Mi entendimiento estaba entenebrecido, estaba aterrada, estaba muy asustada, pues el contrato estaba terminando, yo tenía que regresar a España, exactamente al lugar donde yo había conocido a esas personas, y yo no quería volver ahí porque sabía que si volvía me iba a matar. España entero me estuvo buscando, hicieron como que yo estaba desaparecida, la policía entera buscándome, hasta que un día ya no me pude esconder más, y tratando de salir a este viaje, uno de los policías se dio cuenta de que yo estaba en el listado de las personas desaparecidas, y me empezó a preguntar, empezó a indagar, y cuando buscaron la ficha de esta persona se dieron cuenta que tenía antecedentes, que traficaba droga, y no sé qué es lo que hicieron, pero me dejaron a mí tranquila y se enfocaron en esa persona. Me pude ir a ese viaje. Faltando un mes de que se terminara el contrato, me hicieron la oración de fe. Por fin pude recibir a Jesús en mi corazón, y llegando a España empecé a congregarme. Todavía pasaron 2 años para que yo pudiera llegar a esta casa que ha sido una bendición para mi vida. Ahí es donde te das cuenta que en el camino del Señor nada es casualidad, todo tiene un propósito. Por motivos personales, yo estaba viviendo en Valencia cuando me congregaba allí, me quedé sin trabajo, se me cerraron todas las puertas, y yo sentí que el Señor habló a mi espíritu para que viniera para Madrid. Y nada más llegar aquí, vine a esta casa, me enamoré de este lugar porque había una presencia hermosa. Nunca había vivido algo así. Era un sueño poder haber estado aquí, en su presencia, pero no era el momento. Y después de un tiempo me pasaron muchas cosas. Después de un tiempo entré en un periodo de ayuno, y una persona que conocía a alguien de aquí
me trajo. Y cuando yo llegué y me di cuenta que era el lugar donde yo había estado, ese lugar donde había sido un sueño para mí, estar en su presencia, la magnitud, el poder tan grande que había. Yo dije, wow, no me lo puedo creer. Así que era una noche de tabernáculo, nada más entrar, caí postrada en su presencia, en la zona del altar, y yo sentí la voz del Señor que me dijo, te quiero aquí, esta es la antesala a la tierra prometida. Así que vine para esta casa de una forma sobrenatural, le pedí la bendición a mis pastores, empezó mi proceso de liberación, un proceso de sanidad muy fuerte, largo, profundo, pero hermoso, porque en medio de todo este proceso, lo más hermoso que he podido tener es la presencia del Señor, pero su misma presencia me ha enseñado a amar esta casa, amar a los padres de esta casa, a la gente. Que sostuvieron mis brazos desde que yo llegué, y por la pura misericordia del Señor me tuvieron mucha paciencia, porque aunque yo no me había dado cuenta, tenía un estado de locura todavía un poco fuerte, que solo a día de hoy me doy cuenta de cómo yo llegué a este lugar, ese día tan hermoso, cuando el Señor provocó que yo viniera hasta aquí. Yo le doy gracias a Dios por esta casa, porque a través de ese proceso solo me he podido dar cuenta de dónde el Señor me sacó, de lo que me salvó, porque a pesar de que había entrado en el camino del Señor, no estaba bien, no estaba completamente bien. Y hoy puedo decir que el Señor ha hecho una nueva persona en mí. Hoy puedo decir que Dios ha hecho algo grande en mi vida, que Dios hizo un milagro. Porque a pesar de que ya estaba en el camino del Señor, me congregaba en otro lugar, esa gente seguía la persecución, esa gente me andaba buscando para terminar lo que habían empezado. Pero Dios me trajo hasta aquí, me trajo con un propósito. Por eso, si tú estás escuchando este testimonio, yo te animo a que recibas a Jesús en tu corazón. Si estás aquí en Madrid, te animo a que vengas a esta casa, a que vengas a buscar el poder sobrenatural de Dios. Porque en este lugar Dios me ha liberado, me ha sanado, me ha restaurado, me ha cambiado, me ha abierto los ojos. Y todo producto a que hay personas que están dispuestos a pagar un precio muy alto para que otras almas perdidas, otras almas que aún estando en el camino del Señor todavía no saben que aún estando en el camino del Señor permanecen en fornicación, están todavía encadenados, viven enfermedades, viven problemas espirituales muy fuertes y no saben por qué, y es que hace falta un poder. Y ese poder yo lo encontré aquí en la casa Cristo Viene del Rey Jesús. Yo le doy gracias a Dios por esta casa. Le doy gracias por mis padres espirituales, porque no solo encontré unos pastores, tenía una falta de identidad muy fuerte, y en ellos no solo encontré a mis pastores, encontré a los padres que no pude tener en todos estos años. El cuidado a mis pastoras, a los líderes de esta casa, la oración, el sacrificio tan grande que se hace en este lugar. Para mí ha sido un ejemplo a seguir y entender qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Así que si tú estás escuchando este testimonio y estás pasando por algún problema, alguna situación difícil, enfermedad, te sientes encarcelado,
te tienen amenazado, algún brujo, alguien te ha querido matar, te han estado persiguiendo, te han estado maltratando, yo te animo a que vengas a este lugar, porque aquí tú vas a encontrar el verdadero amor, ese amor que no tiene condición.